Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 7 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 15, versículos 14 al 20. El título del devocional de hoy es Dios usa lo necio, lo débil y lo vil del mundo para su gloria. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Y acuérdense lo que pasó en el pasaje de ayer. Los israelitas se quejan con Sansón y le dicen: por tu culpa, Sansón, por haber quemado los campos de los filisteos y por haber matado a los filisteos, por tu culpa los filisteos vienen tras nosotros. Queremos hacer paces con ellos y la única manera es entregándote a ti, a los filisteos. Entonces Sansón le dice: ok, pues me entrego a ustedes mientras que no me maten y ustedes me pueden entregar a los filisteos. Y así hacen. Ahora Sansón tenía ya pensado lo que iba a hacer. Era un hombre bastante astuto y quería él derrotar a los filisteos, causar aún más destrucción. Dice aquí: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. O sea, pensaron los filisteos que ya tenemos a Sansón, ya vamos a ganar la victoria sobre él, lo tenemos. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos algo muy interesante aquí. Es la cuarta vez que el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón. Ahora, hay mucha controversia porque algunos dicen: ok, pues encontramos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre diferentes personas para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, si esas personas fueron salvas o no, es otra cosa completamente, porque vemos también el ejemplo del rey Saúl, que el Espíritu Santo estuvo con él, pero también lo dejó. Vemos aquí que Sansón fue pecador, él no cumplió con el voto nazareo con Dios, él tomó alcohol, él se acercó a cuerpos muertos, él hizo muchas cosas que no tenía que hacer. Él fue una persona iracunda, una persona violenta, una persona que a veces hacía su voluntad y no la de Dios. Pero aún así el Espíritu de Jehová, en la gracia de Dios, viene sobre Sansón para cumplir los propósitos de Dios. Y Dios le da una fuerza sobrenatural a Sansón. Y es así que en el versículo 15 dice así: y hallando una quijada de asno fresca aún. Una quijada es el hueso de la mandíbula de un asno. Extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y aquí el detalle, ¿no? Que fue una quijada aún fresca. Si fue una quijada, una mandíbula ya vieja, ya seca, pues pudo haberse roto el hueso. Pero fue una quijada fresca y fuerte. Y con ese hueso que no era muy grande. Dicen algunos que es de 9 a 12 pulgadas. O sea, es algo de 20 a 30 centímetros. No es un palo grande, no es una espada, sino que es un hueso. Y Sansón toma eso y mata a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y para que vean de qué se trata cuando aquí la Biblia habla de una quijada, es la mandíbula de un asno. O sea, es un hueso, quizá tenía un poco de los dientes del asno, pero no es así, no es una espada, no es una daga, obviamente no es una pistola ni arco y flecha, es un hueso. Y con eso Sansón logra matar a 1000 hombres. Y sigue la palabra aquí en el versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi significa la colina o el monte de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó,
Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el cual está en ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora, en esta parte del pasaje vemos algunos detalles importantes. Primeramente, vemos aquí que después de ganar la gran victoria, el hombre más fuerte del mundo, Sansón, de la historia, es un hombre débil, tiene necesidad, es un ser humano, no es un gran superhéroe de la fe, es un ser humano que después de luchar siente necesidad, tiene sed y le clama a Dios. Y vemos aquí varias cosas. Primeramente, vemos que él reconoce su debilidad, él reconoce que fue Dios el que ganó la victoria, no él. Dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Entonces muestra algo de humildad, reconociendo que Dios es el que ha ganado la victoria. Pero luego encontramos una parte de Sansón que sí, la verdad, como que se está quejando con Dios y le está exigiendo que le dé algo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Parece bastante a los israelitas cuando estaban en el desierto, se quejaban con Moisés y con Dios. Ay, aquí tenemos hambre, aquí tenemos sed en el desierto, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? Y vemos algo de eso también aquí en Sansón, una parte de humildad que reconoce que Dios es el Todopoderoso, pero por otra parte, pues está un poco inconforme y se queja con Dios. Le reclama a Dios, deme agua, que me muero de sed. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Dios en su gracia le da a Sansón lo que le pide. Dios pudo haberse enojado y haberle dicho, hey, ingrato malagradecido, o sea, ¿qué te pasa? O tú pecador, ¿por qué reaccionas tan violentamente? ¿Por qué te dejas llevar por tu rencor y eres controlado por tus deseos de venganza? ¿Por qué eres una persona tan enojona? Pero Dios en su gracia le da agua. Él bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el cual está en Lehi hasta hoy. En Jacore significa las fuentes de agua de aquel que le clama a Dios. Y vemos aquí el clamor de parte de Sansón a Dios, pidiéndole ayuda y socorro a Dios. Luego dice en el versículo 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero yo creo que al leer este pasaje no nos damos cuenta de un detalle muy importante. Vemos la mandíbula, la quijada, que Sansón usó para matar a los 1000 filisteos. Acuérdense que uno de los votos que un nazareo hacía a Dios es que promete no acercarse a ningún cuerpo muerto, a ningún cadáver. Aquí Sansón toma la quijada de un asno muerto, y los asnos también eran animales inmundos para los judíos. Entonces aquí vemos que Sansón viola 2 mandamientos. Bueno, el voto nazareo primeramente, y el hecho de que se acerca no solamente a un cuerpo muerto, sino también un animal impuro e inmundo. Entonces vemos que esa quijada representa muchas cosas. Representa primeramente algo terrible para los judíos, algo inmundo. Decía, yo no me voy a acercar a esa cosa, ¿cómo puedo? No. Y a la misma vez representa algo débil. O sea, ¿cómo va una persona a tomar una quijada y con eso luchar y pelear contra guerreros y matar a 1000 personas? Pero de una manera u otra, Dios usa las cosas más ridículas, más inesperadas, más inmundas para su gloria. Y Dios siempre ha obrado de esa manera. Lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? En el Evangelio, en la cruz. Dice en 1 Corintios 1, versículos 22 al 31. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y de la misma manera que esa quijada, esa mandíbula, era algo inmundo, algo inútil. De la misma manera está la cruz de Cristo Jesús, que para muchos judíos es tropezadero, que para el mundo que mira esta cruz y ve la derrota de Jesús, la muerte de Jesús, dicen, ¿cómo puede ser que el Salvador tuvo que morir? No, qué ridículo. No, yo no voy a creer en un Salvador que murió, que fue humillado, le escupieron, le azotaron. No, la cruz es debilidad, es necedad, es lo más ofensivo al orgullo humano, pero es lo que Dios usa, la cruz del Evangelio, la cruz de Cristo Jesús, para darnos la victoria, no sobre 1000 filisteos, sino sobre nuestro propio pecado, sobre la muerte y sobre la condenación eterna del infierno. Dios usa lo débil, lo inútil, lo vil, lo odiado, lo más ridículo e inesperado, para glorificarse a sí mismo. Y así vemos que de la misma manera que la victoria no estuvo en la fuerza, en la potencia de Samson, tampoco está la victoria en nosotros, sino que está en Cristo, en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es que para empezar el día de hoy oremos de esta manera: Dios, manténnos humildes. Ayúdanos a reconocer que de la misma manera que puedes usar una mandíbula de un asno, o usar un hombre pecador como Sansón, y así mostrar tu poder y tu gloria, tú puedes usar lo que más aborreces, una cruz, la muerte de tu Hijo perfecto, el justo Cordero de Dios que no mereció morir. Tú puedes usar esas cosas para salvarnos y para glorificarte a ti mismo. Haznos humildes, oh Dios, y reconocer también que nosotros somos viles pecadores, que somos inútiles instrumentos en tus manos, que nosotros somos débiles, pero que a ti te place usar personas débiles e imperfectas como nosotros, como lo has hecho con Sansón, que también lo puedes hacer con nosotros. Que te demos toda la gloria y la honra a ti. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga.